Hola, buenos días. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Quiero hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invitarlos a que me acompañen en este inicio de nuestro ministerio para servirle a Dios. Vamos a hacer una serie de enseñanzas que semana tras semana vamos a estar compartiendo con ustedes para que vayamos en familia creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero invitarlos a que se unan, se inscriban a mis redes. Aparezco como Pastor Juan Carlos Suárez y le den like y lo compartan con las personas que ustedes consideran que les puede servir e interesar este mensaje. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hola, ¿cómo estás? Vamos a dar inicio a un nuevo mensaje para que crezcamos en el conocimiento de la palabra y traigo un mensaje para ustedes. También para mí, porque Dios nos da promesas, nos da mensajes para toda la humanidad. Le he pedido a Dios que me dé palabra rema para transmitirle a su pueblo, que me permita ser su instrumento y estamos desarrollando ese ministerio. Gracias a quienes me apoyaron viendo el mensaje anterior. Y pues gracias por compartirlo. La verdad que hubo bastante acogida. La honra y la gloria para Dios. Vamos con este mensaje a crecer en la roca, que es crecer en la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos hable y no sea el hombre. Que yo no sea más que un instrumento de Dios para transmitir su mensaje. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, dándote gracias por este día. Dándote gracias por todas las maravillas que permites alrededor de nuestras vidas. Quiero pedirte, amado Jesús, amado Espíritu Santo, que este mensaje no sea palabra de hombres, sino que sea palabra rema. Que seas tú, amado Dios, a través de este mensaje que le hablas a todo aquel que tú dispongas que le llegue este mensaje. Que lo escuchen y que impacte sus vidas para que construyan sobre la roca su vida, sus proyectos. Gracias, amado Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Amén. Bueno, el mensaje anterior lo titulamos Dios recuerda, haciendo referencia a que Dios recuerda su pacto que le dio a su pueblo, partiendo de la base que nosotros como su pueblo también cumplíamos con lo que nos corresponde, que es serles fiel a su pacto. La palabra nos decía en Zacarías que volvamos a Dios para que Él vuelva a nosotros. Y hoy vamos a centrar nuestro mensaje también en Zacarías. Zacarías nos va a centrar el mensaje anterior, el mensaje de hoy y el mensaje siguiente, porque el mensaje de Zacarías es un mensaje edificador, es un mensaje esperanzador, y el mensaje de hoy lo hemos llamado Dios nos anima, y lo centramos básicamente en Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Alrededor de esta palabra hoy vamos a crecer espiritualmente, y pues yo siempre invito a que tengamos la Biblia en la mano, ojalá un cuaderno y un lápiz, porque me gusta que las enseñanzas que doy sean basadas en la palabra, pero que ustedes tengan la oportunidad de corroborar que efectivamente lo que decimos está en la palabra de Dios. Soy de los que considero que lo que no está en la Biblia no existe para Dios.
Por eso soy de aquellas personas que cuando enseño la palabra cito mucho versículo. Cuando vamos a Hebreos 4:12, encontramos que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Algunas personas muy queridas se han dejado guiar por conceptos equivocados, porque el enemigo lo que primero que hace es nublar el entendimiento, y personas muy intelectuales tienen un concepto bajo de lo que representa la Biblia para la humanidad. Entonces algunos se llenan de argumentos al decir que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Se llenan de argumentos al decir que hubo más libros que no hacen parte de la Biblia. Sí, claro, lo que pasa es que no hubo evidencia que esos libros hayan sido escritos bajo la dirección de Dios. Entonces, esa inteligencia que Dios les dio la cogen de argumentación para menospreciar el valor de la Biblia. Pero ¿qué dice la palabra? Que la palabra de Dios es que viva y eficaz, y la palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Entonces, por eso es importante que si usted no tiene su Biblia, cómprela. Es parte de la canasta familiar. Así como hacemos planeación para comprar un electrodoméstico o algo por el estilo, o tenis o zapatos, no sé, pues es parte de la canasta familiar comprar la Biblia, porque es nuestro manual de vida. Cuando alguien fabrica un celular o un electrodoméstico, entrega la ficha técnica con la que el fabricante explica cómo funciona el aparato. Igual Dios es nuestro creador y Él entregó una ficha técnica para que entendamos cómo debemos funcionar nosotros. Por eso los insto, los exhorto, los invito a que la Biblia sea su manual de vida. Bueno, entremos en materia con respecto al mensaje de hoy basado en Zacarías. Resulta que en el año 536 a.C., Ciro era el rey de Babilonia en esa época, hoy Persia, y él permitió que los exiliados, un remanente que quedaba aún en Babilonia, fueran exiliados a Jerusalén. Aproximadamente 50.000 judíos, 50.000 israelitas que aún quedan en Babilonia, pudieron trasladarse para Jerusalén después de 70 años de exilio. Cuando este remanente pueblo de Dios, israelitas, llegan a Jerusalén, se encuentran que el templo que Dios les había prometido estaba en ruinas. Entonces eso generó desolación, eso generó depresión, eso generó tristeza en este pueblo, y el exilio, que era de 70 años, que ya había acabado, se prolongó por década y media más, aproximadamente 16 años, porque al ver que no hay un templo, que el Dios que les ha prometido no lo veían, que el Mesías que le habían prometido no lo veían, eso generó que esta comunidad se entristeciera durante estos 16 años. En este contexto es cuando Dios levanta a Ageo y a través de él profetiza al pueblo la reconstrucción del templo. Lo vemos en Ageo 1:8, cuando dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Y pues Ageo es usado por Dios para eso, para hacer un llamado al pueblo para que reconstruya, reedifique el templo, pero también les hace un llamado de atención por esos 16 años de parálisis que mientras pasó ese tiempo, a pesar de haber pasado 70 años de exilio, no hicieron absolutamente nada. Entonces también hubo una exhortación, un llamado de atención. Pero paralelamente, mientras Ageo era usado por Dios para profetizar este mensaje, Dios levantó a Zacarías. Pero a Zacarías lo usa para que profetizara un mensaje algo parecido, pero más con un mensaje de ánimo, donde le dice a su pueblo, eh, yo estoy acá en el presente y los animo para que afrontemos el futuro. Entonces, ese es el mensaje que hoy vamos a estudiar, por eso lo hemos llamado Dios nos anima, porque Dios nos anima hoy en el presente. ¿Cuántos de ustedes han vivido, como yo también lo he vivido, esa decepción de saber que nos casamos con la ilusión que íbamos a tener un matrimonio feliz, nos casábamos y éramos felices, que habíamos encontrado a la princesa, que encontrado el príncipe azul, pero nos encontramos con una realidad de mil dificultades? ¿Cuántos fueron creciendo con la ilusión que iban a ser profesionales y se encontraron con mil dificultades porque sus padres fracasaron, porque sus padres fallecieron, por muchas razones? ¿Cuántos iniciaron un proyecto empresarial? El 70% de los que inician empresas en algunos países fracasan. Entonces, eso genera decepción, igual como este pueblo israelí en aquella época tuvo la decepción de llegar a Jerusalén después de un exilio por su pecado, por el pecado de sus padres y por el pecado suyos de estar en Babilonia. 70 años de exilio, pero pagaron el pecado con ese exilio y hoy Dios les permite que vuelvan, pero cuando vuelven no estaba el templo de su Dios, del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel. Entonces, igual nos ha pasado a nosotros que crecemos, llegamos a la edad adulta y tenemos frustraciones porque no funciona el hogar, porque no funciona la profesión, porque no funciona la empresa, porque mi vida no funciona. Y eso genera decepción. Pero Dios nos dice que Él nos anima a que no perdamos la fe. Entonces, Jehová, a través de Zacarías, nos llama a la obediencia también. Y mientras avanza de este momento frustrante, Él nos anima de la siguiente manera. Primero, nos exhorta a que volvamos a Jehová. Así es como comienza el libro. Ya lo mencionamos en la enseñanza anterior, ¿recuerdan? Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 4. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Pero bueno, este fue el tema del mensaje anterior que está colgado en nuestras redes. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Pastor Juan Carlos Suárez, y ahí lo pueden escuchar el mensaje anterior, que es la primera manera como Dios nos exhorta para que nos animemos, que lo llamamos Dios recuerda. Y el segundo mensaje es el que vamos a centrarnos en la enseñanza de hoy, y el tercer mensaje lo vamos a hacer en la enseñanza siguiente. La segunda manera es que Dios nos exhorta a que se alegren por lo que Él hará en medio de nosotros en el futuro. Entonces, desde el capítulo primero, versículo 7, hasta el capítulo 6,
en el libro de Zacarías se escriben 8 visiones que Dios le da a Zacarías, pero que además le da la visión con la respectiva interpretación. Y esas visiones son apocalípticas y proféticas, porque se han cumplido. Zacarías es el profeta que más anuncia la venida de Cristo. Y estamos hablando de 536 años antes de Cristo. Entonces, vamos a hacer un repaso sobre las 8 visiones, porque cada visión trae un mensaje. La primera visión de los 4 caballos les anuncia la restauración como pueblo, que esta restauración ya ha empezado y por lo tanto su reino pronto sería inaugurado. Vamos a Zacarías del versículo 1 al versículo 7, Zacarías capítulo 1 del versículo 7 al versículo 17. Y nos centramos en el versículo 16 donde dice: pero quiero que sepan que reconstruiré mi ciudad y también mi templo. Le mostraré cuánto la quiero. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. ¿Qué quiere decir acá? Que Dios empieza con la restauración. Dios empezó con restaurar el pueblo de Israel. Entonces empezó con restaurar esa depresión, esa decepción, ese desánimo. En nuestras vidas, esta restauración es con lo que Dios inicia. Dios inicia a restaurarnos como persona. Están en su matrimonio con dificultades, han fracasado, hay divorcio y separación. Dios va a restaurar su hogar, pero empieza primero con la restauración de cada uno como persona, porque necesita restaurarnos. Dios no puede restaurar mi hogar si previamente no me ha restaurado a mí. Dios no va a restaurar mi hogar si previamente no ha restaurado a mi pareja, porque entonces sería un hogar con 2 personas que están decaídas, que están caídas por la depresión, por la decepción. Pero entonces aquí Dios dice que Él reconstruirá la ciudad. Nosotros somos esa ciudad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Empresario, ¿ha fracasado? ¿Ya volvimos a Dios? Recuerda el mensaje anterior, tenemos que volver a Dios, apartarnos de nuestras malas prácticas, nuestras malas conductas, y entonces Dios empezará ¿a qué? A restaurarnos. La restauración de su pueblo. Eso se lo prometió a los israelitas en aquella época, 530 años antes de Cristo, pero es palabra hoy viva y eficaz. Entonces, volvamos a Dios a través de Cristo, apartándonos de nuestras malas conductas y malas prácticas, y dispongámonos a que Dios empiece a hacer nuestra restauración. Restauración de nosotros como personas, restauración de nuestro hogar, de nuestra empresa, de nuestra relación con los hijos, de nuestros proyectos, de nuestros sueños. La segunda visión la encontramos en Zacarías capítulo 1 del versículo 18 al 21, que es la visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros, donde Dios les anuncia que Él va a tomar venganza de las naciones que los atacaron a ellos. ¿Venganza? ¿Dios tomando venganza? Querido amigo y querida amiga, quiero que sepan que sí, que Dios defiende a su pueblo. Por eso dice: la venganza es mía. ¿Eso qué significa? Mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 del libro de Zacarías. ¿Y estos hombres qué vienen a hacer?, pregunté. El ángel me contestó: estos 4 cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones. Querido amigo, querida amiga, hermanos en la fe, si consideran que hay personas que le han hecho daño, la venganza no es suya. Perdone, olvide y deje la venganza a Dios.
que Dios con su pueblo, con quien les teme, con quien lo ama, Él se encarga de ejercer la venganza. La venganza no es nuestra. Entonces, descarguemos nuestro corazón con aquellas personas que están llenas de odio con otra persona por el mal que ellos nos hayan hecho, porque nos traicionaron, porque no nos pagaron, porque nos calumniaron, por el daño que nos hayan hecho. Y cosas mucho más grandes, violaciones, asesinatos. Pero la venganza no es nuestra. La venganza, dejémosela a Dios. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Lo venga porque Él es celoso y Él ama a su pueblo. Por eso la palabra de Dios dice: la venganza es mía. Y aquí estamos encontrando este versículo. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a estas naciones por el daño que le hicieron a su pueblo. Entonces, la venganza no es nuestra, es de Dios. Y bueno, Él nos dice que eso que lo tiene a usted hoy entristecido, depresivo, decepcionado, triste, que la venganza no es suya, que la venganza es de Él. Espero me esté entendiendo. Yo le pido a Dios que nos dé entendimiento para entender, nos dé el discernimiento de comprender su palabra. La palabra de Dios dice que escudriñemos la palabra y Él nos enseñará cosas ocultas que están en ella. Si esto era oculto para usted, pues ya se está haciendo verdad en su vida. La venganza no es suya. Desármese y entréguele eso a Dios. Tercera visión. La tercera visión la encontramos en Zacarías, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y es la visión de un hombre con un cordel con una plomada. Y quiere decir que Dios va a darnos un nuevo comienzo. En el versículo 10 del capítulo 2 de Zacarías dice lo siguiente: el Señor dice: grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Entonces, por eso el mensaje se llama hoy, el mensaje de hoy se llama Dios anima. ¿Qué nos está diciendo acá Dios? Oh pueblo mío, alégrense que voy a vivir en medio de ustedes. ¿Ya volvieron a Dios? ¿Ya volvimos a Dios a través de su Hijo, apartándonos de los malos actos y malas prácticas? Entonces ahora Dios viene a morar con nosotros, viene a vivir con nosotros y empieza un nuevo comienzo. Sí, un nuevo comienzo. Cuando yo volví a Dios, Dios me restauró como persona, restauró a mi esposa, restauró mi hogar y hubo un nuevo comienzo. Empezamos de cero. Después de 9 años de divorcio con mi esposa, cuando ella y yo decidimos volver a Dios, Él nos restauró como personas, nos restauró como matrimonio, nos restauró como ministerio y hoy somos usados por Dios para servirle, para ganar almas. Pero Él vive con nosotros. No somos perfectos, pero vivimos en constante y diario arrepentimiento por nuestras diarias equivocaciones en el pensar, en el accionar y en la omisión. Pero entonces hoy Dios nos dice: bueno, ya volvieron a mí, yo ahora viviré con ustedes, moraré con ustedes y viene un nuevo comienzo. Entonces nunca es tarde. Su hogar va a tener un nuevo comienzo, su empresa va a tener un nuevo comienzo, su profesión va a tener un nuevo comienzo, sus sueños, sus proyectos van a tener un nuevo comienzo. Su vida, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, tenemos un nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento tenemos un nuevo comienzo. ¿Sí? Yo hoy tengo 51 años,
y estoy viviendo un nuevo comienzo. De la mano de Dios, creyéndole a Dios, pegado a la palabra de Dios, sirviéndole a Dios. Entonces, tome nota. La palabra de Dios también dice que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores. Porque es que nos dedicamos solamente a escuchar, qué bonita la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y el mensaje es que la pongamos en práctica. Para el que cree todo le es posible. Creamos que así va a ser. La cuarta visión la encontramos en Zacarías capítulo 3, versículo 7. Y la cuarta visión es sobre el cambio de vestiduras sucias a vestiduras resplandecientes. Dios lo que le está diciendo es que a través del renuevo de David, o sea, el rey, el Mesías, o sea, Jesucristo, viene un nuevo vivir, un nuevo nacimiento, un nuevo proyecto de vida. Entonces, para nosotros, en ese momento era el renuevo de David, o sea, Josué. Para nosotros en el Nuevo Testamento y en nuestro actual vivir es Jesucristo. Zacarías, en el capítulo 3, versículo 7, dice al pie de la letra lo siguiente. El Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Y en el versículo 8, parte B, dice, ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Hay varias concordancias de la Biblia que hablan sobre esta profecía de la venida de Cristo, de la venida del Mesías. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a Jeremías 23:5, encontramos también lo siguiente. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y en el versículo 33, en el capítulo 33, versículo 15, dice, en esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. ¿Eso qué nos está diciendo? Que viene un renuevo. Y ese renuevo es vivir en Cristo. Y Él debe ser quien nos gobierne. Si bien es cierto, nosotros estamos viviendo bajo gobiernos de hombres. Nosotros como hijos de Dios y temerosos de Dios, como lo hizo Daniel, como lo hizo José, como lo hizo David, Isaac, Jacob, Abraham, Noé. Sin importar que vivían bajo gobiernos de hombres, se sometían al gobierno de Dios. Por eso hay una entrevista en un medio de comunicación muy importante a nivel nacional. Está colgada en la página de la W, entrevista realizada por Julio Sánchez Cristo, donde el titular de esa noticia dice que Juan Carlos Suárez, quien le habla, dice que para él prima la Biblia sobre la Constitución. Eso fue ridiculizado, generó 1000 controversias, pero lo que quiero decir es que para mí prima la Biblia sobre la Constitución, por más que estemos en un estado de derecho, en cualquier país del mundo. Porque, por ejemplo, yo le hago una pregunta. Ahora los países, los gobiernos, los gobernantes dejándose guiar por el enemigo, por Satanás, por el nuevo orden mundial, están disponiendo que ahora se permite el matrimonio igualitario, ahora se permite el aborto, ahora se permite el consumo de algunos alucinógenos, y cada día los gobiernos están legalizando lo inmoral, lo antibíblico. Entonces, porque la ley de su país lo permite, lo vamos a hacer, ¿no? Para mí prima la Biblia.
Para usted debe primar la Biblia, que da unos principios divinos sobre el cual debemos vivir. Y Dios nos respaldará como respaldó a Daniel cuando fue echado a los fosos, al foso de fuego, al foso con los leones. Entonces, viene ese renuevo que es Cristo. Pero para los que vivimos en Cristo, pues quien no ha recibido a Cristo como un Salvador, pues ni siquiera ha sido catalogado como hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que seremos considerados hijos de Dios a través de su Hijo, quien lo ha aceptado como su Salvador. Encontramos una quinta visión en el libro de Zacarías, y es el candelabro de oro y los olivos. Dios les anuncia que cuando Zorobabel terminara de construir el templo una vez más, anuncia que Jerusalén sería luz para las naciones, predicándoles la gracia de Dios a todos ellos. Y encontramos en Zacarías capítulo 4, versículo 14, versículo 6, perdón. Pero en el versículo 6 encontramos: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, acá este mensaje es que en este proceso de restauración, en este proceso de un nuevo comienzo, en este proceso donde Dios va a vivir, va a morar con nosotros, en el que tendremos un rey que es el Hijo, o sea Jesucristo, con asistencia del Espíritu Santo, entonces nosotros seremos luz. Por eso dice, permítame, por eso dice que Jerusalén sería la luz para las naciones, predicándole la gracia de Dios a todos, a toda la tierra. Resulta que eso aún no se ha dado porque la gran mayoría de los judíos no han aceptado a Cristo. Eso es bíblico. Pero nosotros los gentiles sí los hemos aceptado, y somos nosotros los que estamos predicando el Evangelio. Entonces, con esa gracia y con esa gratitud que Dios nos ha restaurado y nos ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo, y ese gobierno que dirige Cristo y como Rey nuestro y Salvador nuestro, y con ese guía de Dios en este nuevo comienzo, pues Dios nos llama también a que seamos luz. Es decir, que así como Dios nos está sacando de las tinieblas, así como Dios nos está perdonando nuestros pecados y nos ha sacado de muerte por estar en el pecado a vida por estar hoy en santidad, pues que nosotros seamos luz para la gente, llevando la buena noticia, llevando una enseñanza. Lo poquito o mucho que sepa de la palabra de Dios ya es luz para muchas personas que están en el túnel, que están en la oscuridad. La sexta visión es el rollo que vuela. Dios anuncia una vez más los juicios, principalmente sobre aquellos que no obedecieron su palabra. En Zacarías, capítulo 5, del 1 al 4, está esta visión, y en el versículo 3 encontramos lo siguiente. Entonces él me dijo, este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados también. Entonces, acá empieza Dios como a hacer un juicio para los que roban y para los que juran en falso. Entonces, revisémonos a quién le estamos debiendo y pongámonos a cuentas. No tenemos con qué pagar. Pídale a Dios la provisión, que Dios le dará la provisión para pagar, y pongamos la cara para no ser avergonzados ante Dios y mostrar esa disposición del corazón de querer no robar.
Porque así yo no tenga la intención de no robar, el no pagar es quitar. A veces uno pone la cara y las cuentas se saldan. Porque el acreedor dice, dejemos así. El hecho de usted poner la cara, entiendo su situación. Y es la forma como Dios empieza a bendecirnos. ¿Estaremos robando al Estado? ¿No pagando impuestos? ¿Estaremos robando a Dios? ¿No dándole lo suyo? Entonces, revisémonos que no estemos incurriendo en esta conducta para que no haya juicio contra nosotros, pero también habla de los que juran en falso, es decir, la mentira. La mentira, el rey de la mentira es Satanás. Y cada vez que nosotros decimos una mentira, por pequeña que sea, estamos abriendo una puerta de legalidad al enemigo, a Satanás, para que entre en nuestras vidas, porque el jefe de la mentira es Satanás. Hay personas que dicen mentiras sin darse en cuenta, porque se convirtió en su vida en un común denominador, en una costumbre. Entonces, pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que esta área de nuestras vidas nos las sane, nos las limpie y no decir mentiras. No importa el costo que genere decir una verdad, pero no digamos mentiras porque estamos ofendiendo a Dios y eso trae juicio. Hay una séptima visión en donde una mujer era llevada en una efa, es decir, en una cesta, es decir, en una canasta, alada por dos hombres, lo cual significaba que Dios iba a retirar la maldad, la iniquidad y el pecado de su pueblo. Es decir, Dios, a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo, nos va a limpiar de toda maldad, nos va a limpiar de pecado. Las conductas que en mi vida anterior eran pecaminosas, Dios me las limpió. Fue un proceso. Igual puede hacer con usted. Dios nos va a quitar. Pero para eso tenemos que decirle a Dios, volver a Dios a través de su Hijo. No hay otro camino. Y confesar y arrepentirnos de nuestras malas prácticas y malas conductas. Y Dios va a empezar a esa área de nuestras vidas a tratarla y nos va a empezar a quitar de nosotros la iniquidad, la rebelión y el pecado que nos tiene distanciados. Entonces, pero aquí quiero que hagamos una reflexión. También resulta que Dios representó en esta visión a la maldad en una mujer. A través de la historia de la Biblia, muchos hombres tropezaron en su trono por una mujer. En una próxima enseñanza, en un próximo mensaje, vamos a estudiar las diferentes mujeres que la Biblia nos revela como mujeres que encarnaron maldad. Como por ejemplo, Ceres, Penina, Atalía, Jezabel, Orfa. Es importante que conozcamos la existencia de este tipo de mujeres que tristemente se han dejado usar por el enemigo para hacer piedra de tropiezo para usted, para muchos de nosotros. Y oraremos para bendecir a estas mujeres que se han mantenido bajo los principios de Dios, que se han mantenido mujeres con valores y principios, especialmente aquellos principios que señala Dios para que vivamos para agradarle. Y oraremos por aquellas mujeres que se han dejado encarnar por estos espíritus, pero van más allá porque no, hoy en día no se encarna solamente en mujeres, sino también en hombres. Pero es importante que estudiemos este tipo de personalidades que tanto daño
le hacen al pueblo de Dios. Bueno, entonces lo interesante de estas 8 visiones es que representan el caminar del pueblo de Dios, tanto del pueblo de Israel allá en el año 536 a.C. como en nuestro presente. Veamos entonces: desolación, restauración de la persona, la venganza es de Dios, un nuevo comienzo, nos envía el renuevo que es a Jesucristo, debemos ser luz, habrá juicio para quienes sigan en sus malas conductas, Él retirará de nosotros la maldad, la iniquidad, el pecado, y habrá un gobierno con justicia en toda la tierra, y ese gobierno es de Jesucristo. Pero además de esas 8 visiones de Zacarías, que son visiones dadas por Dios, que además les dio la interpretación, hay un apéndice donde Dios le dice a Zacarías que le diga al pueblo, y lo encontramos en el capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. La reflexión de este libro para nosotros es que debemos alegrarnos, pues como dice la palabra, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos obran para bien. Entonces, si bien es cierto que estamos pasando por una dificultad que nos ha generado desconsuelo, decepción, también es cierto que tenemos un Dios que nos anima, que nos restaura, nos reconstruye, nos da un nuevo comienzo, que vengan nuestros enemigos, pero también hay juicio para los que deciden continuar en pecado. Pero nos recuerda también Zacarías que nos ha enviado, porque ya es un hecho, ya vino, en esa época no había llegado todavía, a hoy ya llegó, ya vino Cristo. Estamos esperando su segunda venida. Ellos estaban esperando su primera, nosotros estamos esperando la segunda venida. Pero es a través de Cristo que vamos a tener una vida en justicia, una vida equitativa, una vida bajo el cumplimiento de las promesas de Dios. Y pues si estamos pasando por dificultades, bueno, la palabra de Dios dice, vayamos a Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, primero, todos tenemos un propósito con Dios. Y todas las cosas nos cooperan para bien para quienes lo aman. Pero si yo ando en pecado, pero si yo ando apartado de Dios, pero si yo no creo en Dios, no creo en el Hijo, pues entonces las circunstancias que nos están pasando no terminarán siendo para bien. Mientras que usted, que ha vuelto a Dios a través del Hijo y se ha apartado de las conductas que no agradan a Dios, pues serán usadas por Dios como ese proceso para que se prepare para el nuevo comienzo. No puede haber un nuevo comienzo si yo no he sido procesado. Quiere restauración de su hogar y sigue altivo, sigue arrogante, sigue orgulloso, sigue infiel, sigue sellada la provisión. No. Va a haber un nuevo comienzo, pero yo debo dejarme restaurar por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Si mi empresa quebró porque andaba en pecado, porque me faltaba entendimiento, visión, porque estar apartados de Dios, el enemigo se aprovecha y nos bloquea el entendimiento, entonces Dios nos restaura. Y esas cosas son un proceso para prepararnos para ese nuevo comienzo. Cuando nacemos y vamos creciendo, nos hablan de ese futuro maravilloso. Ya lo había dicho al comienzo. Pero nos encontramos con una cruda realidad. La frustración de una profesión que no salió como esperábamos.
de un matrimonio con dificultades, de una empresa que se quebró, de un proyecto político que no dio, de que nuestros sueños, nuestros proyectos no se hicieron realidad, pero porque estamos apartados de Dios, porque no vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Dios, porque no construimos nuestro hogar, nuestra familia, nuestra empresa, nuestros proyectos sobre la roca, es decir, sobre la palabra de Dios, es decir, con Cristo como la base de nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos anima para que hoy esta dificultad que estamos pasando la superemos de la mano de Cristo, con la asistencia del Espíritu Santo. El versículo 10 del capítulo 4 de Zacarías dice: ¿quiénes son los que están menospreciando lo que Dios nos ha dado? ¿Quién está despreciando el ministerio que yo le he dado? El discipulado, el trabajo, la casa, el salario, la familia, los hijos. ¿Quién lo está menospreciando? Porque es que hoy menospreciamos lo que Dios nos ha dado, pero resulta que Dios dice, miro acá, Dios dice que lo que nosotros llamamos pequeño, Él lo llama importante para su reino. Él dice en Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Entonces, si usted ayer, en el pasado, menospreciaba lo que Dios le ha dado, alégrese porque Dios va a hacer de usted cosas grandes en su reino, pero tiene que ser un ciudadano del reino de Dios. De lo contrario, pues va a seguir viendo estas pequeñeces. Zacarías nos anima a vivir el tiempo presente con alegría y a esperar el tiempo futuro y fieles a Dios mientras llega la segunda venida de Cristo. Mateo 11:28 dice, para finalizar: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amado Señor, querido amigo y querida amiga, dispóngase en este momento para orar. Vamos a orar, vamos a despedir este mensaje donde Dios nos anima a que Él va a vivir con nosotros. Dios nos anima a que nos va a restaurar, va a vengar a quienes nos han causado daño, para los que le tememos a Dios. Él va a reconstruir nuestros sueños, Él va a vivir con nosotros y nos ha enviado a un Rey, a Cristo. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, y hoy quiero pedirte que toda aquella persona que esté escuchando este mensaje sea restaurada como persona, sea restaurado sus sueños, sus proyectos, su empresa y su hogar. Te pido, amado Cristo Jesús, que permita que esta persona, todas estas personas que están escuchando este mensaje, tengan un nuevo comienzo de la mano tuya, un nuevo comienzo con Jehová. Te pido, amado Cristo Jesús, Espíritu Santo, que saque la maldad, que saque la iniquidad, que saque la rebelión y el pecado. Yo te pido por aquellas personas que apoyaron que están apoyando este ministerio, desde Argentina, desde Colombia, Estados Unidos, en Florida, en Nueva York, en Bolivia, en Colombia. Te pido que los bendigas y te doy gracias por el apoyo y el respaldo que has colocado en este ministerio. Yo te pido que bendigas las naciones de Argentina, las naciones de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, donde estamos haciendo presencia. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, querido amigo, querida amiga. Gracias por su atención, gracias por su apoyo.
la invito a que le dé me gusta, comparta este mensaje. Es una forma de ser luz para muchas personas que a través de este mensaje van a encontrar una ilusión, una esperanza, un camino que los va a llevar a la verdad y a la vida, que es Cristo. Aparezco en redes como Pastor Juan Carlos Suárez. Por YouTube tenemos nuestro canal, por Facebook y por Instagram. Dios los bendiga. Hola, buenos días. Dios te bendiga. Hemos subido un mensaje. Espero lo hayas podido ver. Ojalá compartir con la familia. Espero ser un instrumento de Dios para llegar a tu corazón, para llegar a tu entorno y crecer en la palabra de Dios para cada día estar más cerca a nuestro amado Padre. Vamos a estarlo subiendo a las redes. Te invito a que lo compartas, a que me apoyes con un like, con un me gusta y bueno, identifiques qué persona le puede servir este mensaje y se lo envíe. Un abrazo y gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Pastor Juan Carlos Suárez.